Martes, son las 7, es Tele 10 y Radio Aztlán. Es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen, después de algún receso de programas en vivo, estamos aquí de nuevo para tocar los temas que son de interés suyo y de interés nuestro. Nos interesa que usted haga las preguntas a los especialistas que hoy nos acompañan sobre un tema que sé que está entre sus preocupaciones. Los adolescentes, en especial la justicia para adolescentes. ¿Qué se ha reformado? ¿Qué ha pasado en el sistema legal de México y del Estado para proteger los derechos de los adolescentes, que son personas en desarrollo y que en algún momento tienen problemas con la justicia y que tienen que responder por ellos, pero con la mayor de las garantías que en todos los tiempos se había tenido? Esto ha provocado opiniones encontradas. Las víctimas quizá les cueste trabajo entender que tienen un trato preferencial, un trato especial, pero bueno, se ha puesto también cuidado en que ellos se recuperen, ellos sean reinsertados a la familia y a la sociedad, como quizá todo el sistema penitenciario debería tenerlo concebido desde hace muchos años. El penitenciarismo mexicano ha planteado la necesidad de que quienes cometen un delito puedan ser rehabilitados y reintegrados. Decía alguien por ahí, perdonar y ser perdonados por la sociedad. Por desgracia, en México el sistema penitenciario ha sido una escuela para el delito. Quienes llegan ahí vuelven a delinquir. ¿Quiénes son ellos? El sistema penitenciario. ¿Qué vamos a hacer entonces en el caso de los adolescentes cuando en especial nos importa como sociedad y como familia que si tuvieron un problema no lo vuelvan a tener? Si tuvieron un problema puedan reintegrarse de manera natural a la sociedad y a la familia. Este es el tema, justicia para adolescentes. Nos acompañan 4 expertos en la materia para que nos digan qué hizo la ley, qué hacen los operadores de las políticas públicas y qué hacen los defensores de los derechos humanos para los adolescentes y qué opinan sobre el tema. Vamos a un corte y regresamos en un instante para iniciar en este tema donde le estamos cambiando el nombre al juego. Todos ponen. Estamos cambiando el nombre al juego. Todos ponen justicia para adolescentes. Tenemos a 4 invitados esta noche. ¿Quiénes son? Víctor Fernández Cárdenas, de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía General de Nayarit. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y del Congreso del Estado, que siempre son invitados para que nos digan la ley, qué dice, qué establece, qué prevé, cuáles han sido las últimas reformas en la materia de los temas que tratamos. Hoy nos acompaña Edgar Fabián Reyes Hernández. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, ¿quiénes imparten la justicia? ¿Quiénes diseñan la justicia y quiénes imparten la justicia? César Octavio García Torres es juez especializado en justicia penal para adolescentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Y René Cervantes Olivares es visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, usted como siempre es nuestro 5º invitado, a veces el 6º, hoy es el 5º y usted sabe que no hay 5º malo. Entonces tiene teléfonos en el estudio para que usted se comunique. Aquí está un teléfono en el WhatsApp que también usted puede hacer, un 311-122. Bueno, ya se me escapó, estaba en pantalla. El WhatsApp lo vuelven está 210-4500, 210-4501, 210-5889, 210-5915 en Radio Aztlán. Estamos en televisión por cable en el 208
y en el televisión abierta 10.1. Y también estamos en la página web www.tele10.com. Bueno, con la novedad que son cosas que yo todavía no entiendo. Nos ven en Mexicali y en el sur de Estados Unidos. Nos ven por ahí también en la página web en México. Hay personas que ahorita nos pasan los nombres. Nos ven en la Suprema Corte de Justicia, luego les platico quiénes, y tampoco entiendo por qué. Bueno, por la calidad de los invitados lo entiendo, pero el programa desde acá, que llega allá, pues es algo que siempre nos tiene con sorpresa. Los adolescentes, primero quisiera preguntar, ¿qué son las adolescentes y qué no lo son? ¿Hasta qué edad? Y bueno, ¿cuál es la situación de los adolescentes en Nayarit en términos generales? Y bueno, respecto a su relación con el derecho, con la norma, y sobre todo cuando se viola la norma. Y bueno, para eso, y por eso está aquí Víctor Fernández Cárdenas, que es director de prevención del delito. Buenas noches. Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Definamos quiénes son los adolescentes. Bueno, en realidad yo creo que la adolescencia en realidad no es cuestión de edad, es cuestión de mentalidad. Yo me he topado con que hay chavos que tienen 20 años y son adolescentes. Bueno, pero para el marco jurídico, bueno, ahí está, menos de los 18. Aquí el problema está en qué ve, qué escucha y qué siente el joven en sus casas. ¿Qué está aprendiendo? Porque así aprenden los seres humanos, a través de lo que ven, escuchan y sienten. Entonces imagínate, por ejemplo, cuando siempre ven violencia, yo siempre digo, ¿qué aprenden los hijos de un papá golpeador? A golpear, porque eso es lo que ven, escuchan y sienten. ¿Qué aprenden las hijas? A recibir, o en una de esas le brincan y también a golpear. Ese es el problema. El problema es lo que están viendo y lo que están aprendiendo. Nos hemos topado con tantas cosas, estamos saliendo a las calles. Me comenta el fiscal Edgar Beitia, mira Víctor, yo ya me cansé de castigar al hombre y estarlo reprendiendo y meterlo a la cárcel y sancionarlo. Mejor sanemos al niño. Y entonces estamos yendo a hacer, bueno, porque estamos haciendo prevención del delito con desarrollo humano. Ahora ya nos lo están pidiendo a nivel nacional porque estamos dando resultados en este sentido. Si nosotros educamos a los niños, que está bien difícil, ¿por qué? Porque nosotros estamos 1 hora con ellos o 2, pero llegan a su casa a vivir de nuevo en ocasiones violencia, etcétera. Yo digo en mis conferencias o cuando me presento en las universidades, yo les digo algo muy importante. ¿De dónde salen los delincuentes? De las casas. En las casas somos distribuidores, productores, exportadores de delincuentes, así como de gentes de éxito. ¿De dónde? De lo que ven, escuchan y sienten con sus papás. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a manejar el desarrollo humano, prevención del delito, que está bien fácil de decir, pero es tan complicado. Hemos visitado aproximadamente 962 escuelas, pero son 2.800. Y estamos yendo ¿con quién? Con los padres de familia. Tenemos que crear la conciencia. ¿Qué pasaría si un día llegáramos nosotros nada más a estar previniendo o evitando el consumo de las drogas, por ejemplo, en lugar de estar abatiendo la venta? Si no hay consumo, no hay venta. A veces el niño trata de escapar de tantos problemas que tienen en sus casas, ¿y qué hacen? Salen y ahora se encuentran con gente que no andan como antes, todos deshilachados, ahora son gente bien vestida, que va y le dice, mira, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir cómodo, pero sobre todo, te vas a olvidar de los problemas. Hace poco estábamos viendo que se están haciendo canchas de fútbol, de béisbol, y yo le veía un problema. El niño, el joven, el adolescente, ya dejó toda la mala energía en el fútbol, en el béisbol. Llega cansado, llega muy energetizado, pero llega todo sucio y se quiere bañar para irse a acostar. Pero resulta de que llega y vio que el papá ya golpeó a la mamá, o que el papá trae novia, o la mamá trae novio, o que ya se pelearon, o que la golpeó por alcoholismo. El chavo, ¿qué va a hacer? Dice, ahí te ves, y se va. Y llega ahora a esa cancha de fútbol, pero ya no hay balón, ya no hay el bat. ¿Qué hay? Botellas de cerveza, no hay luz. Entonces, se presta y es un ambiente claro y clave, ¿para qué? Para que se empiecen a formar los delincuentes.
como también hay un buen ambiente en hogares para formar las personas de éxito, las personas productivas. Dicen que lo que tiene la olla saca la cuchara, y a nosotros nos queda bien claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No estar en el escritorio. La prevención del delito no se puede hacer desde el escritorio con los adolescentes. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscarlos, ir a crearles la conciencia. Miren, me comentaba el fiscal, mira, Víctor, aquí hay un grave problema. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos entender al joven que por convicción las drogas deben de estar fuera de su vida? Porque de la droga deriva más crímenes, más delincuencia. ¿Qué pasaría si el joven empezara a tomar la decisión? Pues no me conviene, no me sirve, me deja sin dinero, y cuando ya no tenga yo para comprar droga, voy a empezar a robar, a golpear, etcétera, todo la historia que ya conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir el delito. ¿Cómo? Con valores. Solamente es el único recurso que yo volteo a ver. En días pasados, y si es más atrás de la adolescencia, todavía mejor. En días pasados hicimos un curso de verano, tuvimos 530 niños, y nos pusimos a hacer meditación. No, sin religión, sin nada. Solamente que voltees a ver qué sí tienes y de qué eres capaz. Por eso yo creo que la prevención del delito, en realidad, ¿en dónde comienza? La prevención del delito comienza en las casas. Si todos nos convirtiéramos en directores de prevención del delito dentro de nuestras casas, esto cambiara. Aquí el problema es cuando ya se nos va de las manos. ¿Qué hacer? Yo los invito a ustedes y a su amable auditorio que nos sigan, vayan a la fiscalía. Si la mamá cree que su hijo se está drogando, pues las mamás nos huelen. Ve a la fiscalía. El fiscal dice, la persona que quiere que le hagan el tóxico no les cuesta nada. ¿Es cuánto? Bien, vamos a reflexionar también cómo y vamos a meditarlo y a revisarlo. ¿Cuáles son las cifras, los datos de los adolescentes y su relación con la violación de la norma? Desde datos pequeños hasta cuestiones graves, como privación de la vida, de la libertad de otros, para que veamos la ley que hizo, cómo se preocupó por establecer situaciones especiales para ellos y también protección de su persona y la garantía de su reinserción a la sociedad. Regresando del corte, el Congreso del Estado, en la voz de Edgar Fabián, ¿no hay corte? Me dicen que eliminaron el corte. Bueno, disculpen, como la escaleta me lo marcaba. Bien, bueno, Edgar Fabián Reyes Hernández, coordinador de apoyo parlamentario del Congreso del Estado. Ante la realidad de la situación de los adolescentes frente a la ley, frente a la violación de la norma, ¿qué hizo, qué hace y qué hará y qué establece para los demás? Sí, pues mira, Jorge, en el Congreso del Estado el trabajo legislativo nunca termina. Se está haciendo trabajo en esta 31ª legislatura desde que tomaron protesta del encargo de los diputados, no solamente en cuestiones que surgen directamente del Congreso, del trabajo que se hace dentro del Congreso del Estado, sino que se está muy atento a lo que en su momento el Congreso de la Unión nos marca a nosotros, principalmente a partir de las denominadas reformas constitucionales. Normativamente el Congreso del Estado forma parte del constituyente permanente. ¿Qué es esto? Es el órgano colegiado que se integra para poder reformar esa Constitución que desde 1917 promulgó en su momento Venustiano Carranza, para ir perfeccionando el marco normativo, garantizando a las personas, a los ciudadanos, a los gobernados, el máximo respeto a sus garantías individuales en su momento, y a partir de la reforma constitucional de 2011, pues el respeto a los derechos humanos. En el tema de justicia para adolescentes, la cuestión es muy concreta. Todo deriva de una reforma que hubo al sistema de justicia penal en 2008, una reforma constitucional federal, donde se establecía la transición de el hasta entonces sistema inquisitivo o inquisitorio, como se le denominaba,
para pasar al sistema acusatorio oral en materia penal. Aquí la cuestión es que a partir de esa reforma de 2008 se fueron perfeccionando todo el cuerpo normativo a nivel federal y a nivel local de la misma manera, porque se tuvo un plazo de 8 años para transitar al 100% en esa reforma o en esa transición del sistema penal. De hecho, la fecha se culminó, llegó a su término el pasado 18 de junio. Derivado de esto, como te comentaba, se vienen haciendo adecuaciones al sistema jurídico nacional y el local respectivamente. Y en el año 2015 el Congreso de la Unión remitió una minuta de reforma a la Constitución Federal en materia de justicia o del sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Qué es lo que cambió con esta reforma? Con esta reforma lo que se hace es que a partir de la concepción constitucional se establecen parámetros para respetar en lo máximo de lo posible los derechos humanos de los adolescentes. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la misma Constitución establece ya que la cuestión del internamiento o en este caso la privación de la libertad, como pudiéramos considerarla, se aplicará únicamente en casos extremos que determine en su momento la ley correspondiente. Entonces, ¿qué cambio de paradigma se da aquí? Anteriormente se tenía conocimiento, yo creo que es de la cultura general, de que cuando un adolescente, un menor de 18 años cometió un delito, rápidamente lo ubicaban que iba a entrar dentro de los famosos centros tutelares para menores, ¿verdad? Llevaba un procedimiento y se le consideraba en su momento o se le sancionaba incluso como si fuera un mayor de edad que haya cometido un delito, se le aplicaba prácticamente la pena o se le asimilaba la pena como si fuera un delincuente mayor de edad. Entonces, este nuevo sistema establece algunas cuestiones que vienen a cambiar ese paradigma. Lo que comentaba el compañero, el director de prevención del delito de la Fiscalía, ya lo que se busca es rescatar a ese joven, reintegrarlo, pero con políticas públicas o políticas diferentes a las que se tenían. Lo que se hace en este momento es, se homologó, se creó una ley nacional de justicia penal para adolescentes, donde establece que solamente va a ser sujeto de esa ley las personas que tengan entre 12 años y menos de 18 años de edad. Incluso la ley establece grupos etarios, o sea, hace una segregación de edades de 12 a 14 años, de 14 a 16 y de 16 a 18 para determinar en cada caso qué tipo de tratamiento se le va a dar. Repito, el internamiento solamente se va a considerar en casos extremos que la misma ley determina para ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que hizo el Congreso entonces en ese momento? Como integrante del Poder Reformador de la Constitución Federal, emitió voto en sentido afirmativo de esa reforma para efectos de que se integrara a nuestro sistema jurídico nacional y a partir de ahí el Congreso de la Unión pudiera emitir la que se denomina Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que viene incluso a abrogar todas las leyes locales en la materia, porque parte del sistema penal incluso es establecer un procedimiento o cuestiones generales, independientemente si tú estás en Nayarit, estás en Sinaloa, en Jalisco, en el Estado de México, para que sepas a qué ley te sujetas y que es un procedimiento homologado. Ya no hay una cuestión de que si un procedimiento en un estado es diferente al de otro, eso ya quedó atrás. En estos momentos, tanto para el sistema de justicia penal para los mayores de edad como para los adolescentes, hay un sistema único ya. A partir del 18 de junio de este año, ese nuevo sistema ha entrado en vigor y sobre eso es sobre lo que el Estado, en los 3 órdenes de gobierno, incluso por el tema de la prevención del delito, debe de trabajar. Es lo que viene haciendo el Congreso del Estado en la materia pues, de justicia para adolescentes. Bien, gracias. Y bueno, la justicia, quienes imparten justicia, ¿qué novedades o qué datos nos dan sobre estas reformas recientes
en materia de justicia para adolescentes. Por eso hemos pedido y él ha aceptado estar en este programa. César Octavio García Torres es juez especializado en justicia penal para adolescentes. Hasta donde sabía, no había un juez especializado en adolescentes. Sí. Bueno, desde el 2005 sí. Ya. Desde 2005 a la fecha, y hoy con un nuevo sistema de procesamiento para los jóvenes. ¿Qué cosa nueva hay a partir de esto en esa materia? En esa materia una cosa nueva pues es la forma de procesar a los jóvenes. Esta nueva forma que surge desde luego a raíz de las modificaciones legislativas que ya expresó aquí el representante del Congreso, es que un joven se va a someter a un proceso penal, pero con ciertas características y principios y derechos que le son inherentes precisamente por la calidad específica de las personas a quien se juzga. La historia a través de los tiempos, desde luego, nos ha demostrado que los sistemas judiciales siempre han pretendido otorgarle mayores beneficios a los jóvenes. El derecho siempre tiene una base doctrinal y en la historia existió una época del discernimiento donde se juzgaba dentro del derecho penal a los jóvenes, valorando por un juez si tenía capacidad de discernir o no. Luego transitamos a lo que fueron los sistemas de correccionales o centros tutelares, donde la doctrina del sistema tutelar es la que imperó en ese entonces y había facultades amplísimas para el Estado para tomar medidas con respecto a los jóvenes que estaban en conflicto con la ley o incluso eran un riesgo para ellos mismos o para la sociedad, donde en esa época se hablaba de que no existía una serie de garantías o formas de procesar. En 2005 hubo una reforma constitucional donde se estableció un sistema novedoso de juzgar a los menores. Se reformó el artículo 18 constitucional y se establecieron ahí una serie de derechos. Pero luego, como ya se señaló, en el 2008 vino una reforma en materia penal para todo el sistema de justicia y ello obligó a que los legisladores también adecuaran este sistema de justicia para menores e implementar una forma de procesamiento que sea de carácter acusatorio y oral. Ahora la novedad es que en el juicio que se lleve a un menor, la forma escrita ya quedó superada, ya no se utiliza, sino es un juicio a través de la oralidad y con las garantías y principios que prevé este tipo de enjuiciamientos. Hay que considerar que la especialización del sistema es precisamente por todas las razones que ya expresó el director de prevención de la Fiscalía, las condiciones de vulnerabilidad. Hay que tomar en cuenta siempre que una persona, un adolescente, es una persona en formación, en crecimiento, que no tiene las mismas capacidades de un adulto y por ello es que se le concede una serie de garantías. Un principio fundamental en este sistema es el interés superior. ¿En qué consiste este interés superior? En que las autoridades que estén involucradas en el sistema de justicia deben salvaguardar siempre, en todo momento, hacer efectivo la tutela de sus derechos de un menor. ¿Cuáles son los derechos que tiene? Bueno, tiene como todo adulto derechos políticos, sociales, culturales, pero principalmente, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho al libre esparcimiento, tiene derecho a vivir en una familia integrada y tiene derecho, desde luego, a la cultura física y en general a la cultura. Entonces, cuando se tomen decisiones en un procedimiento jurisdiccional, los operadores del sistema siempre tienen que analizar preponderantemente ese tipo de intereses de los menores y si la decisión que se tome en un momento dado afecta o no su interés superior, siempre haciendo un equilibrio de cuál es la respuesta que se deba dar a la acción que haya cometido o delito y cuáles son sus circunstancias personales, de dónde viene, cuál es su origen familiar, su contexto social. A partir de esas condiciones es como se juzga a un menor y con mayores garantías. Desde luego las medidas que se imponen son medidas sancionadoras, pero tienen una finalidad socioeducativa, de reintegrarlo a la sociedad, de reinsertarlo y de integrarlo adecuadamente a una familia para que
en lo sucesivo pues sea una persona ya que tenga las condiciones necesarias para vivir sin ser una problemática social y desde luego garantizándole todos sus derechos. Ese es el fin del sistema de justicia penal. Sí, sancionarlo es un sistema de responsabilidades donde se le hace ver cuál es la consecuencia de su acción y desde luego imponerle una medida. Las medidas que se imponen no siempre son las de internamiento, hay una variedad de medidas que tienen que ver básicamente con las condiciones sociales en las que él se encuentra y desde luego las medidas que se pudiera imponer, esto sí es importante socializarlo, no pueden exceder de 5 años para aquellas personas que tienen entre 16 y menos de 18, sea el delito cual haya cometido, y las personas que tienen de entre 14 a menos de 16, la medida que se imponga, que en su caso sea de internamiento, no puede exceder de 3 años, sea cual fuere el tipo de delito que hubiese cometido. Hay un catálogo que marca la ley para el tipo de delitos en donde se puede imponer este tipo de medidas de internamiento y de ahí en fuera son otro tipo de medidas las que se imponen al momento de sancionar. Gracias. Y una pregunta para René Cervantes Olivares, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde la parte del que está en conflicto con la ley, pudiera parecer generoso y magnánimo una pena de 5 años, o de 3 en el caso menores que decía el juez. Pero para la víctima y para la sociedad, si la justicia se ve como pagar por la pena, ¿no entra en conflicto con eso las nuevas lógicas de los derechos humanos? Porque creo que desde la perspectiva de los derechos humanos, todas las reformas están en su punto. Así es. Buenas noches. Bueno, para iniciar me gustaría primero enmarcar qué es un adolescente, dónde deriva ese adolescente y por qué tiene ese grupo de derechos. Un adolescente, para entrar, es un ser humano y como ser humano tiene todas las prerrogativas y todos los derechos que tenemos todas las personas. Sin embargo, esos adolescentes pertenecen a otro grupo tradicionalmente vulnerable, que son los niños, ¿verdad? Que son los menores de 18 años de edad. Esos menores requieren o están en un proceso de desarrollo continuo, un proceso de formación, y por eso requiere que varios entes se encarguen de proteger y garantizar sus derechos humanos. Estos entes son primeramente la familia, en segundo lugar la sociedad y en tercer lugar las autoridades. Aquí importante que no es una función alterna, es decir, uno u otro, son todos en su conjunto, ¿sí? Y todos ellos tienen que buscar proteger estos derechos. Tienen derechos especiales, entonces aparte de seres humanos. Ahora, ¿dónde entran los adolescentes? Los adolescentes es únicamente un término para poder diferenciar cuándo vamos a sujetar a esos menores, a esos niños, a un proceso cuando entran en conflicto con la ley penal. Esos adolescentes únicamente son de 12 años hasta menos de 18 años de edad. Y es únicamente un término para poder diferenciarlo de los que no pueden ser sujetos a este procedimiento, que son los menores de 12 años de edad. La pregunta que me dice si entran o no en conflicto o qué problema tenemos con la pena o no, nunca debemos de perder de vista que son menores que están precisamente bajo la tutela o la responsabilidad directa del Estado, la sociedad y la familia, ¿verdad? No podemos entonces responsabilizarlos como si fueran un adulto, ni podemos sancionarlos. ¿Por qué? Por alguna razón esos menores entran en conflicto con la ley penal. Hablaba, por ejemplo, de prevención del delito, que era por las condiciones que ven en la familia, pero el problema no es las condiciones que ven en la familia, sino qué factores originan esos conflictos al interior de la familia. Entonces, en la protección de los derechos humanos entramos todas las autoridades completas. El primero constitucional dice todas, sin excepción. Entonces tenemos que desarrollar políticas públicas interdisciplinarias en su conjunto, no de manera aislada. Entonces tenemos que ofrecer empleo para los padres, por ejemplo, ¿sí? Posibilidades de educación, porque también tenemos un gran problema en la educación de que luego los jóvenes no caben en las escuelas, entonces ¿a dónde los vamos a mandar, ¿no? Enmarcado pues quiénes son los adolescentes, tenemos un procedimiento penal específicamente para ellos, en los que tienen los mismos derechos que los adultos, más otros adicionales. Pero no son ningunos otros, no son diferentes. Lo que quisiera llegar es al punto donde no verlos como un grupo totalmente diferente, son seres humanos, ¿sí? Y los derechos que tienen no son
no van encaminados a otra cosa más que a reeducarlos y a reinsertarlos en la sociedad, pero no nada más a la sociedad, a la familia. Bien decía aquí el juez, lleva un factor socioeducativo, ¿sí? Las sanciones no son un castigo, ya la teoría del castigo ya se abandonó desde hace mucho tiempo, ¿sí? Sino que tenemos que buscar que se reeduquen, y se van a reeducar a través del trabajo, a través de la educación formal, a través del deporte, a través de la salud, ¿sí? Y la nueva ley nacional del Sistema Integral para Justicia para Adolescentes pues impone una serie de requisitos que no tenía la ley de justicia para adolescentes anterior, ¿no? Y que viene a ser un poquito más garantista a partir precisamente de la condición de igualdad, de una igualdad sustancial, es decir, reconocer que la sociedad somos distintos y tenemos muchas diferencias unos con otros, y reconocer que los menores, las circunstancias que viven cada uno de ellos son totalmente distintas, y a partir de esas circunstancias deben de ser juzgados. Luego entonces los jueces, para poder imponer una sanción, tendrán que valorar todas esas circunstancias que tiene el menor en su conjunto en el caso particular, pero en ninguna manera tendrá que verse esa sanción precisamente como un castigo. No es un castigo. No es un castigo. No, y las víctimas no quedan, por último, las víctimas no quedan desprotegidas, porque a final de cuentas tenemos una ley de víctimas que suple en aquel momento en que el menor o su familia no pueden responder por aquellos daños que haya sucedido. Una aclaración para nuestros invitados, para usted. Generalmente las cosas que pregunto no son una opinión personal sobre los hechos, es poner en la mesa lo que quizá usted desde su casa o en su auto se estaría preguntando, y yo trato de suponer o de ponerme en el lado de usted que está frente al televisor o en el auto, para poner en mis palabras con los panelistas pues algunas reflexiones o de experiencias propias y todo. Cuando fije mi opinión personal lo diré, estoy de acuerdo en esto, pero en realidad no venimos a conocer mi opinión personal, sino la visión de cada uno de los invitados. Lo aclaro porque a veces pudiera parecer medio agrios mis comentarios. Bien, es hora de ir a un corte. Mientras vamos al corte, usted por favor llámenos en Tele10 al 210-4500, 210-4501, 210-5889 y 210-5915. Vamos al corte. Usted es el quinto invitado. Generalmente recurro a películas, a libros leídos hace muchos años sobre los temas. Allá por los 70 leí 2 libros maravillosos sobre penitenciarismo mexicano: Manual de Prisiones y La Prisión, de Sergio García Ramírez. Y decía en uno de ellos, La Prisión seguramente, que se le pedía demasiado a la prisión. Cuando había fallado la familia, cuando había fallado la escuela y cuando había fallado la iglesia, se le pedía a la prisión que fuera la redentora, la que solucionara las cosas para generar a los hombres que se reintegraran en la sociedad. Bueno, 40 años después, y creo que los sueños de Sergio García Ramírez tenían decenas de años en lo mismo, pues tenemos que el sistema penitenciario pues habrá cambiado de concepción, pero sigue con los mismos problemas y los mismos vicios. Pero desde entonces a mí esa reflexión de que solo se le pide a la prisión lo que no pudieron hacer los demás, creo que somos también demasiado injustos con la familia. Ya decía por ahí, la familia necesita otras condiciones. Y hay variables como la familia, la escuela, la sociedad, los medios, la biología y la genética, aunque no quisiéramos. Hay familias ejemplares, créanmelo, y lo comento, y no por contradecir, y no porque sea mi opinión necesariamente personal, pero hay familias ejemplares que lo único que podrían producir serían casi santos, y resulta que la vida no les paga con eso. Y que a veces entonces la familia no es la total responsable de esto. Creo que es como culpar a los panaderos de que haya diabéticos. La familia es una de las variables que nos ayudarán a salvar esta sociedad, pero creo que nuestra responsabilidad, y lo pongo en la mesa, va mucho más allá de la familia, aunque la familia sea harto importante
para esto. Creo que la familia necesita soportes y a veces todas las variables no harán lo suficiente por un destino que la biología y la genética nos impone y nos pone a la puerta del conflicto con la ley, con la norma. Bien, dejo este comentario y lo retomamos. Llamadas el señor Rafael Pérez. En Tepic hay más depósitos de vinos y licores que escuelas. ¿Por qué no miden esos permisos? Bueno, expendios y tienditas en cada esquina, bueno, hasta 2 en cada esquina que igual venden licor, ¿verdad? Hasta que terminen de hablar, perdón, no, este era una indicación que me callara. Israel Bañuelos, de Guadalupe Victoria, en el municipio de San Blas, dice: el alcoholismo también es una droga, también altera el sistema nervioso, ojalá y prohíban el alcohol. Con este vicio se gastan su miserable sueldo, o hay algún interés a este respecto. Bueno, finalmente el alcohol como responsable de muchos delitos. Bueno, estos comentarios para que ahora sí con libertad quien quiera hacer uso de la palabra. Sí, me llama la atención lo que dices del alcoholismo y que hay puestecitos aquí y venta y abarrotes de bebidas embriagantes. Déjame platicarte que el día pasado nos presentamos en Tecuala y me dio mucha tristeza, bueno, yo no lo conocía, hay centros botaneros. Y ocurre sí, para nosotros sí, está muy bien, a lo que huele. Sí. Y les quiero decir, queridos amigos, que me dio mucha tristeza que yo no sabía cómo funcionaba un botanero. Tú te tomas una cerveza y lo que tardes en tomarte tu cerveza, te están sirviendo de comer. Ahí el negocio está en la cerveza, es lo que cuesta la cerveza. Pero ¿sabes qué hacen los padres de familia, las mamás? Para no hacer de comer al chavito de 10 años, de 11 años, ahí tómale de poquito en poquito tu cerveza porque se ahorran la comida. Es increíble, pero es una cultura allá. No sé si estoy hablando de más, pero yo lo vi. Entonces, qué tristeza me causa que ese es el valor agregado, pues, que los niños van cargando. Y no se dan cuenta porque es lo que le llamamos nosotros en programación neurolingüística mapas mentales. Las creencias que vas teniendo durante el desarrollo de tu vida. Nosotros damos una terapia que se llama niño interior y todos tenemos nuestro niño interior lastimado, todos. Pero hay unos que lo desquitamos de otra manera. A lo mejor hay otros que nos sobreponemos y decimos, bueno, pues mi papá, bueno, en el caso, hasta aparte voy a cambiar a mi papá. Mi papá no era alcohólico anónimo, mi papá era alcohólico público, todo el mundo lo veía. Pero mi hermano y yo decidimos, no sé por qué bendición, yo vi alcohol, escuché alcohol, sentí alcohol, dije, bueno, es lo que me toca. Pero no. Cuando logramos hacer que nuestros chavos se salgan del cuadro y no vayan cargando esas creencias llamadas mapas mentales, podemos hacer mucho. Pero es que en esta vida hay que sufrir para merecer, eso no es cierto. Pero son las creencias que nos ponen, ¿verdad? Y con relación a la genética, si me permites agregarlo rapidísimo, todas las creencias y los estudios de Mendel, el padre de la genética, se vienen abajo cuando en Houston y la Universidad de California hace 4 años se dan cuenta que es solamente un 5% genética. Lo demás se ve, se escucha, perdón que insista, y que se aprende en las casas. Dice, mi abuelito fue sin peyorativo, con toda mi admiración y cariño. Mi abuelito fue albañil, mi padre fue albañil, lo más seguro es que yo sea albañil. Pero si le cambiamos la mentalidad al chavo, mi abuelito fue albañil, mi padre fue albañil, lo más seguro es que yo sea el dueño de la obra, eso va a ser otra cosa. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la diabetes. La diabetes, ves diabetes, escuchas diabetes y se dan cuenta de que no es genético. Así ocurre de veras con nuestros niños que a veces incurren en alguna violación a la ley. Una aclaración para los botaneros. También se puede tomar refresco y te dan botana, nada más que a precio de cerveza. Yo llevo a mis sobrinos y a mis hijos y a veces a mi mujer y ellos tomaban cerveza, yo tomaba cerveza y los niños toman refresco a precio de cerveza. Naturalmente, pues es un negocio y bueno, pues si la cerveza cuesta 22 pesos, toman el refresco también. O sea, sí es cierto, hay una cultura pero además de excesivo calor y todo, pero bueno, sí, efectivamente son los hábitos. Bueno, felicita al visitador adjunto de Derechos Humanos por su participación y quiere saber qué acción de orden específica están haciendo para prevenir las adicciones. Pregunta al señor de la Fiscalía. Claro que sí, como les comentaba, estamos yendo a las escuelas con padres de familia, a los niños con pura programación neurolingüística y llevándoles teatro guiñol, a los niños de una manera que sea más directa.
Hay un error que se está cometiendo por parte de muchas autoridades que le están dando el iPad. Cuando es el iPad, todo se queda en lo digital. Y no sé si te acuerdas cuando estábamos en la primaria, el olor del lonchecito del de al otro lado, del gis, de los chavos. Y eso es una forma de aprender, porque la educación también se debe de sentir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a las escuelas, estamos ofreciendo el toxicológico sin ningún costo, estamos haciendo conciencia con los papás, porque los culpables de la gente de éxito son los papás, y ya me han atizado mucho en el radio por eso, pero somos los responsables de lo que son nuestros hijos. Estamos haciendo, como dije al principio, meditación con los chavos, estamos haciendo reflexionar con regresiones guiadas con padres de familia, hacemos que se den un abrazo, y yo quiero cerrar porque hablo mucho, quiero cerrar diciéndole a toda la gente, hoy es un buen día para que le digas a tu hijo, te amo, y un abrazo, nos evitamos muchas cosas. Bien. ¿Qué delitos sí son de privación? Lo decía el representante del Congreso, hay delitos que sí será necesario tomar medidas extremas y hay otros que no. O bueno, no sé si la palabra queda correcto, el conflicto con la ley. En casos extremos sí habrá privación y en otros no, en términos generales, para que el público lo entienda. Sí, hay un catálogo que marca esta nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, y este catálogo señala, pues básicamente son los de más impacto, como el secuestro, el homicidio, los robos con violencia física a las personas, los delitos de carácter sexual, desde luego los más graves, y algunos otros que tienen que ver con el orden federal, como los delitos contra la salud, la portación, la posesión, la fabricación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Esos son el tipo de delitos básicamente en los que se pudiera imponer, no es una obligación para el juez de hecho imponerlo, sino una opción, imponer la medida de internamiento, esto en respuesta desde luego a la gravedad del ilícito, pero desde luego se tiene que hacer una valoración de por qué no se afectaría al interés superior del menor cuando se impone este tipo de medidas, ya sea provisionales o definitivas. Y esta valoración se hace a raíz, desde luego, se toma en cuenta también el daño que se pudo haber causado, y me refiero en específico a una víctima, pero también el contexto social y familiar en el que se venía desenvolviendo un adolescente. Básicamente lo que un juez tiene que valorar es si las condiciones que se le brindarían a un menor internado en un centro especializado para adolescentes, es un centro de internamiento, le daría mejores condiciones de vida que estar en el exterior con una familia que no lo atiende, un lugar donde habita que está expuesto a riesgos específicos, ya sea de alcoholismo, drogadicción, o incluso las personas o los lugares que frecuenta le estuvieran causando un mayor daño que internarlo en un centro donde se le brinde educación, física, donde se le brinden oportunidades de cultura o para aprender un oficio o un trabajo. Entonces, esos son el tipo de valoraciones que se hacen, tanto provisionalmente como ya al momento de sancionar, para decidir si se le va a internar a este joven que eventualmente pudiera cometer o ser responsable de un delito, pero solo por estos, insisto, pudiera ser la medida máxima de 5 años y solo los que tienen 16 a menos de 18, en este tipo de delitos básicamente. ¿Y el juez podría decidir que se interne hospitalariamente en un hospital, en un centro especializado? Porque entiendo que carecen también los centros de menores o de adolescentes, pues a veces padecen lo mismo que los centros penitenciarios. A lo mejor en términos generales sí hay una atención, pero una atención hiperespecializada, diríamos, psiquiátrica. Pues. Sí, y básicamente ahorita el problema radica en alguna adicción que algunos de estos jóvenes. Quiero decir que la estadística que tenemos en materia de delincuencia juvenil no es muy alta, es realmente, en comparación con los adultos, básicamente es muy baja. Muchos de estos jóvenes tienen problemas de adicción y desde luego que sí se puede imponer un tipo de medida en donde esté el cuidado de una institución.
Nosotros imponemos las medidas y hemos encontrado respuesta en autoridades del Estado, desde luego, del DIF o incluso de la propia Fiscalía, que hacen las gestiones correspondientes para que los menores puedan internarse, por ejemplo, en el Maracame o en el Centro Estatal contra las Adicciones, donde les brindan un tratamiento especializado para que superen primero estas afectaciones que tienen de consumo o de adicción y luego ya iniciar otro tipo de tratamiento para su reintegración familiar. Pero sí es posible imponer este tipo de medidas. Derechos humanos, ¿qué hace ante estas situaciones? ¿Solamente difundir, sensibilizar o asistir a alguien para argumentar ante el juez un derecho que pudieran tener? ¿Qué hace en ese sentido la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos tiene limitantes. Una limitante es no conocer asuntos jurisdiccionales de fondo. Por lo tanto, no podemos pronunciarlo sobre inocencia o culpabilidad del propio menor. Pero sí tenemos la obligación principal que cada una de las autoridades que se encuentren involucradas durante todo el procedimiento, es decir, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, cumplan con cada una de las obligaciones que tiene. Y uno de los puntos muy importantes por lo que estamos pugnando o trabajando mucho en ello es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de los menores tiene una temática o un formato distinto, en el sentido de que todo el procedimiento tienen que eliminarse todos los formalismos al llegar al punto de que el menor pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Porque en muchas de las ocasiones el asunto se vuelve un asunto de abogados y entre autoridades, que el lenguaje complica el entendimiento del menor. Y a final de cuentas el que se va a beneficiar o perjudicar de la medida es el propio menor. Entonces muchas veces no tanto, es el procedimiento en sí, pero aparte la medida, lo que implica la medida. Porque con la nueva legislación tenemos que explicar al menor cómo él puede coadyuvar a cumplir con la medida. Porque no todo es el internamiento, las otras medidas van a estar sujetas a que él quiera y decida cumplirla, porque hacerle entender que es lo mejor para él. Y a traducirles el lenguaje a los abogados. Dijeron. Así es. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, parece que en este estudio el tiempo corre más a prisa. Yo creo que los camarógrafos deben tener una maquinita donde le dan cuerda al tiempo. Y bueno, se acabó por hoy. Nos vemos el siguiente martes a las 7, que es hora aquí en Tele 10 de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen. Víctor Fernández Cárdenas, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Edgar Fabián Reyes, gracias por acompañarnos. César Octavio García Torres, buenas noches. Gracias, buenas noches. René Cervantes Olivares, bueno, ya nos ha acompañado otras veces y esperamos, porque casi todo tiene que ver con los derechos humanos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a usted, Miquito, invitado, gracias, lo esperamos en una semana aquí en Tele 10. Gracias, buenas noches.